Bueno, muchas gracias. Digo nada más para presentarnos rápidamente. La persona que me está apoyando en este momento para el tema de preguntas y está en el máster, digamos, controlando temas de audio, video, es mi compañero Carlos Duque en Colombia y su servidor Carlos de la Madrid desde México. Bueno, voy a hacerles una muy breve introducción. No quise poner slides para no hacerlo más, más largo, pero algunas personas nuevas que nos estén acompañando puede ser que no estén familiarizados con Infinet. Y simplemente para decirles algunas pocas palabras, Infinet Wireless es una empresa que se dedica a la fabricación de enlaces inalámbricos punto a punto, punto multipunto. Básicamente eso es lo que hacemos. No hacemos Wi-Fi. De pronto hay algunas preguntas que nos llegan vía la web. Si nosotros también tenemos soluciones Wi-Fi, nosotros básicamente hacemos soluciones punto a punto multipunto, orientadas a la conectividad. No es una empresa nueva, es una empresa que este año estaría cumpliendo 27 años en el mercado. Por consiguiente, es una empresa veterana ya de esta industria. Tal vez en el caso de Latinoamérica la presencia es un poco más reciente, los últimos 7 años aproximadamente, pero en ese tiempo, pues bueno, hemos logrado ir dándonos a conocer en diferentes segmentos. La charla de hoy la tratamos de enfocar en un inicio hacia el segmento WISP. Sin embargo, vimos que había un interés importante de parte del segmento de integradores. Entonces, bueno, voy a modular un poco la conversación para ser un poco más incluyente dentro de esta charla y enfatizando algunos detalles que considero importantes para lo que sería el segmento WISP. Carlos, por favor, la primera lámina. Ok. Recientemente, dando una charla para Estados Unidos, me hicieron una recomendación que considero que es importante, ¿no? Me dijeron, oye, es que tienes que decirle a la gente cuando inicia la presentación qué es lo que esperan de esta presentación, por qué están en este momento sentados ahí escuchando la charla. Y entonces, contestando la primera pregunta, ¿por qué están ustedes aquí el día de hoy? Básicamente, como dice el texto ahí, para conocer sobre una solución distinta que resuelve problemas de conectividad inalámbrica. Yo sé que muchas veces todos tratamos de diferenciarnos y hablar de cosas distintas para tratar de captar la atención. Sin embargo, estoy seguro que durante la plática van a entender por qué lo estamos comentando de esa manera. Y el otro tema es, ¿por qué debería usar esta solución y no otra similar de la competencia? Bueno, yo puse dos razones aquí. La primera, porque vamos a mostrarles por qué funciona mejor en condiciones de mucha interferencia respecto de soluciones convencionales que seguramente muchos de ustedes utilizan. Y el segundo, que van a darse cuenta de que les estamos ofertando una solución de gama alta, pero en un precio competitivo. Entonces, estos dos segmentos, de alguna manera, son una justificación interesante para que ustedes analicen por qué esta solución puede funcionarles. Entonces, bueno, estas son, desde mi punto de vista, las dos respuestas que quiero contestarles durante esta breve charla. Vamos a hablarles de una solución que se denomina Quanta 5. Quanta 5 es una solución punto a punto. Esta charla la vamos a enfocar básicamente en la parte de punto a punto. Posteriormente haremos otra enfocada sobre la parte de punto multipunto, pero para no hacerla muy extensa, decidimos primero que nada hablar sobre la parte de punto a punto. Y vamos a hablar primeramente que tenemos una solución SDR. ¿Qué es SDR? Es Software Defined Radio. Es un radio definido por software, lo cual significa básicamente que muchas de las actualizaciones que necesitamos hacerle al radio, funcionalidades nuevas, etcétera, las podemos hacer a través del propio firmware como tal. Esta solución es una solución de 650 megabits en un canal de 56 megahertz. Si le das clic, Carlos, otro clic.
en lo que se conoce como la banda no licenciada de 5 GHz. De pronto, si ustedes ven 650 megabits, la primera reacción que algunos de ustedes pueden tener es, bueno, pero es que en el mercado hay soluciones que me dan 1 gigabit o que me dan más, etcétera, etcétera. Pero vamos a mostrarles dónde están las bondades de estas características. La siguiente, Carlos. Primero que nada, ¿cuál es el mercado objetivo en el que nosotros vemos que esta solución es relevante? Primero que nada, como un acceso para operadores, en términos generales, llámese WISP, llámese telco, etcétera, o bien para establecer una última milla para un cliente a quien queremos entregarle una capacidad importante. Siguiente clic. Conectividad troncal para cámaras de videoseguridad urbana. Una de las necesidades que aparece muchas veces en distintos ambientes y tipos de proyecto es que necesitamos llevar o recolectar una serie de cámaras. Podríamos tener, no sé, 30, 40 cámaras que queremos recolectarlas hacia un punto de monitoreo. Entonces, como una conectividad troncal para lo que sería CCTV urbano. Siguiente clic. Enlaces troncales compactos para WISP en banda no licenciada. Resalto la palabra compactos porque de alguna manera existe esa tendencia de que más es mejor. Entonces vamos a tratar de mostrar un poquito en la charla por qué estos enlaces llamados compactos pueden ser muy útiles para el segmento WISP. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características principales de la solución? Tienen ustedes un rango de frecuencia, 496 GHz, una potencia de medio watt, anchos de canal muy diversos, desde 3.5, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50 y 56 MHz, hasta 650 megabits de capacidad real y una capacidad de procesamiento de 1.2 millones de paquetes por segundo. Me quiero detener un momento acá. El tema del procesamiento de paquetes es un tema que muchas veces se pasa por alto cuando estamos analizando un folleto de un equipo de esta naturaleza y no le prestamos mucha atención, pero sin embargo la capacidad de procesamiento del radio es la que va a dictaminar qué tanta capacidad de datos puede transportar realmente. Porque vamos a suponer que nosotros tuviéramos una carretera de 20 carriles, pero que por esa carretera no pudieran transitar usuarios más que por 2 carriles. Entonces, ¿de qué me sirve tener una carretera de 20 carriles si no la puedo llenar? Lo que les permite el procesamiento de paquetes es llenar todos los carriles. Entonces, es un dato que es importante resaltarlo y que ustedes lo analicen cuando estén revisando este tipo de soluciones. La granularidad de canales, como ustedes pueden ver ahí, vamos a hablar un poquito más adelante sobre las soluciones Wi-Fi AC que son muy populares en el mercado, que las encuentran ustedes en todos lados, en costos muy económicos, costos medios, costos más altos, etc. Sin embargo, van a ustedes a darse cuenta que las soluciones Wi-Fi tienen predefinido por el chipset que utilizan canales que pueden ir de 10, 20, 40, 80 MHz. Lo que ustedes pueden ver aquí es que la granularidad es mucho mayor y más diversa, lo que va a permitir que puedan acomodar las señales de una mejor manera en el espectro que tengan disponible. Como una referencia simplemente quise poner en la parte de abajo en blanco 460 megabits en un canal de 40 para que de alguna manera puedan ustedes hacer una matemática. Típicamente las soluciones Wi-Fi AC les podrán dar un máximo de 400 megabits en un canal de 40, entonces pueden ir empezando a notar algunas diferencias que vamos a ir explorando en los siguientes slides. El siguiente, por favor, Carlos. ¿Cuál es la variedad de equipos que manejamos para que ustedes tengan una ubicación espacial? Empezando por la izquierda, una antena de 18 dBi, es una antena pequeñita de básicamente 18 por 18 centímetros. Después una antena de 23 dBi, una de 25, de 28 y finalmente un equipo conectorizado cuando necesitamos hacer enlaces mucho más largos con antenas más grandes para poder tener un enlace adecuado. Siguiente, por favor. Quiero detenerme en este slide porque fundamenta un poquito
de la teoría que vamos a hablar en los siguientes pocos slides. Esta charla no es muy larga para que tampoco se me desesperen. Cuando nosotros hablamos de LTE y de Wi-Fi, quiero hacer notar un par de cosas. LTE, cuando ustedes tienen una radiobase que transmite hacia los teléfonos celulares, transmite en una modulación muy conocida que se llama OFDM. OFDM requiere alta potencia para poder ser transmitida de manera eficiente para que se pueda radiar en todo el área de cobertura que nos interesa. Pero cuando el celular le contesta a la radiobase, lo hace en una modulación distinta que se conoce como single carrier, portadora única. Esto es ¿por qué? Porque demanda mucho menos potencia para poder llegar a la misma distancia. Entonces, obviamente, como tenemos una sola radiobase, digámoslo así, y tenemos muchos usuarios, todos esos usuarios necesitan conectarse. Entonces, una forma de hacerlo es a través de una modulación muy eficiente llamada single carrier, que, como ustedes pueden ver ahí, la referencia de wattaje, de potencia, en el caso de OFDM, si tenemos una radiobase macro, podemos tener un amplificador de 50 watts. Pero cuando estamos hablando de un celular, estamos hablando en el rango de los 100 miliwatts alrededor de esa potencia. Entonces imagínense, si una radiobase con una potencia de 50 watts llega, no sé, a X cantidad de kilómetros, ¿cómo ese celular le puede contestar a esa misma distancia? Esto es por la eficiencia de la modulación. Ahora, vamos a la parte de abajo. Cuando hablamos de Wi-Fi de exterior, para enfocarlo en el tema de punto a punto, punto multipunto, Wi-Fi utiliza OFDM para transmitir y para recibir. Entonces, ¿qué significa esto? Que los transmisores que nosotros tenemos en estos radios de exterior, si estamos dentro de norma, vamos a estar en los 27 dBm, igual a medio watt. Entonces, imagínense lo siguiente, hagan la comparación con lo que está arriba, ¿no? Si yo tengo dentro de estos dispositivos solamente medio watt de potencia, ¿qué pasa con la distancia? Se pueden ustedes empezar a imaginar que este tipo de soluciones van a tener limitantes conforme la distancia se hace mayor. Entonces, bueno, esta lámina simplemente la utilicé como para dar un poco de ubicación espacial. Por favor, Carlos, la siguiente. ¿Cómo funciona un radio típico OFDM? Tenemos lo que sería un downlink y otro clic, y tenemos lo que sería un uplink. Si ustedes ven en esta gráfica que les presento aquí, la transmisión y la recepción están en la misma frecuencia. Esta es la forma como tradicionalmente la mayoría de los radios OFDM funcionan, utilizando la misma frecuencia para transmitir y para recibir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el ejemplo de arriba? Tenemos el espacio correcto, no tenemos interferencia, está limpio, pero ¿qué pasa en la parte de abajo? Tenemos otra señal que se traslapa. Entonces, automáticamente ese enlace se va a degradar. ¿Por qué? Porque básicamente tiene interferencia de uno de los lados. Siguiente clic. Obviamente del lado izquierdo tenemos nosotros un espacio que podríamos utilizar, pero si nosotros moviéramos la portadora de arriba un poco hacia la izquierda, nos veríamos también interferidos. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de expresar aquí es cómo funciona un radio típico de OFDM. ¿Cuáles son, digamos, las restricciones intrínsecas que maneja dentro de su propia tecnología? Siguiente, por favor. ¿Cómo lo hace un radio como Quanta 5? Tenemos nuestro downlink, nuestro uplink, seteamos nuestra frecuencia y de pronto nos damos cuenta que de un lado tenemos una interferencia. Bueno, en el caso de Quanta 5 tiene una funcionalidad que permite, un clic más, que permite que la transmisión, en este caso, o la recepción, se puedan mover de frecuencia. Y entonces el radio va a poder manejar una transmisión y una recepción de manera independiente. No deja de ser un radio TDD, no, tampoco para no perderlos de esa parte. Sigue siendo un radio TDD, sin embargo,
pueden ver ustedes que puede aprovechar los mejores espacios del espectro, tanto en el downlink como en el uplink, de tal suerte que puede maximizar la forma como está operando. A este modo que le llamamos TDD, HFDD, o para simplificarlo, modo de frecuencia dividido, le permite al radio bajo estos escenarios operar de la mejor manera posible, sin hablar de otras características más que simplemente el hecho de poder setear dos frecuencias diferentes. Siguiente, por favor. Otra característica que maneja el radio de Quanta 5 y que es característico de las soluciones punto a punto de Infinet es algo que se conoce o lo conocemos nosotros en el mercado como Instant DFS. DFS, como todos los fabricantes estamos obligados a soportar, es un mecanismo que permite atenuar la señal en la presencia de un beacon de un radar. ¿Por qué? Imagínense ustedes que instalamos un enlace que no tiene DFS cerca de un aeropuerto. Podemos llegar a afectar el radar del aeropuerto, o si estuviéramos cerca de un radar meteorológico podríamos también afectarlo. Entonces la idea es que el DFS es un mecanismo para que en la presencia del beacon de un radar la señal se atenúe y no causemos una afectación que pudiera llegar a ser verdaderamente problemática. Siguiente clic, por favor. Ahora, vamos a comparar un sistema convencional o FDM, como los que todo el mundo conoce, con el Quanta 5. Entonces, tanto Quanta 5 y el sistema convencional, si no tienen interferencia, están operando perfecto. El nivel de ruido está en menos 90 y tantos, entonces todo está perfecto. Lo que hace Quanta 5 de diferente es que al momento que lo instalamos, empieza a escanear el espectro en tiempo real, empieza a formarse una idea de cómo se encuentra el espectro dentro de todo el rango visible. Siguiente clic, por favor. Entonces, clic, otro más. ¿Qué sucede cuando una interferencia aparece? Ya sea en el caso de Quanta 5, en el caso de un sistema convencional. Obviamente, Quanta 5 ya escaneó el espectro y con la funcionalidad que les platiqué en los slides anteriores, sabe que puede moverse, pero ya tiene una idea de a dónde se puede mover. Siguiente clic. Ahora, el sistema convencional, en ese mismo escenario, como ya lo platicamos de los primeros slides, empieza a perder desempeño en uno de los lados. Puede ser en el downlink en este caso. Sin embargo, lo que hace Quanta 5 es que ya sabe a dónde se tiene que mover. Entonces, esto lo hace de manera automática, para que de alguna manera ustedes también tengan la idea en mente de que no necesariamente hay intervención humana, sino que lo puede hacer de manera automática. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar de qué sucede, por qué podemos decir que podemos proveer mayor capacidad en un mismo ambiente. Siguiente, por favor. Vamos a suponer el siguiente caso. Tenemos dos polaridades. Todos estos sistemas MIMO, los OFDM, nosotros, etcétera, funcionamos tanto en la polaridad vertical, la polaridad horizontal, sumamos la capacidad y eso es lo que nos da el desempeño final que tiene el radio. Vamos a suponer que no tenemos interferencia, como es el caso que ustedes ven ahí. Estamos sin piso de ruido, el piso de ruido es muy, muy bajo. Entonces, podríamos modular en todas las polaridades, tanto un sistema convencional como nosotros, a la máxima modulación posible, ¿no? Vamos a pensar en este caso un QAM 256. Siguiente, por favor. Clic. Aparece una interferencia. Vamos a suponer que es en la polaridad vertical. ¿Qué le pasa al sistema convencional? ¿Y qué le pasa al Quanta 5? El sistema convencional, si no tiene independencia de polaridad, lo que sucede es que ambas polaridades se demeritan exactamente igual. Quiere decir que la interferencia le afecta a una, pero golpea a la otra de la misma manera. En el caso del Quanta 5, al ser un sistema independiente en polaridad, solamente se afecta en este caso la polaridad donde la interferencia se está manifestando. Siguiente clic. Ahora, ¿qué sucede si la interferencia se hace más severa?
entonces vamos a tener que la modulación se demerita más todavía. En el caso del sistema convencional, el sistema del Quanta 5, solo en la polaridad donde tenemos la afectación se demerita. Siguiente clic, por favor. Y creo que en amarillo no se ve, pero bueno, si nosotros hacemos la suma de la capacidad resultante, vamos a encontrar que el Quanta 5 nos estaría ofreciendo 50% más de capacidad en este escenario. Pues aquí no estamos hablando de que movimos la frecuencia, ni que hicimos nada especial, simplemente estamos hablando de qué pasaría si se presenta un fenómeno y fijamos la frecuencia porque no la queremos mover, pero vemos cómo la independencia de polaridad nos protege en cierta manera contra el resultado de la interferencia. Ahora imagínense si ustedes sumaran en este ejemplo el poder mover la frecuencia que ejemplifiqué en las láminas anteriores. Siguiente clip, por favor. Ahora, vamos a poner un caso típico que yo les mencionaba al inicio de las láminas, que los sistemas Wi-Fi convencionales, Wi-Fi AC, tienen ya canales predefinidos, ¿no? En este caso, tal vez pudiera ser 5, 10, 20, 40, 80, que es lo típico. Imagínense que nosotros queremos setear uno de estos sistemas en un canal de 40 porque eso es lo que creemos que nos conviene más. Vemos que tenemos dos portadoras a los lados, por consiguiente hay un traslape, se mete ruido en la señal y nos da 260 megabits por el ruido inherente que eso nos genera. Siguiente clip, por favor. Ahora imaginémonos el siguiente caso. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran una mejor granularidad? Imaginémonos que el espacio disponible fuera de 30 MHz. Entonces podríamos llegar a obtener 345 megabits. Entonces de pronto, esta es un poco la lógica aquella que nos dice no siempre más es mejor, sino simplemente a adaptarnos de la mejor manera a las condiciones que tenemos. Y en este caso, el radio con la granularidad que nos da, nos va a permitir operar de la manera más óptima en el espacio que esté disponible. Siguiente, por favor. Para algunos de ustedes, de los que están ahí escuchándonos, entiendo que de pronto operan en esquemas de cerros donde no hay energía eléctrica AC, necesitan hacerlo con paneles solares. Simplemente como una información muy rápida, el radio consume aproximadamente 15 watts, lo que permitiría poder operarlo a través de paneles solares de una manera factible para aquellos que, bueno, de pronto se encuentran en esa circunstancia, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ir empezando a recapitular un poco. Cuando nosotros decimos que el radio alcanza 650 megabits, también podemos pensar que lo hace utilizando un 30% menos de espectro. Esto es por la eficiencia espectral que la voy a explicar enseguida. Pero también eso es cierto gracias a que necesitamos menos potencia, porque Quanta 5, para decirlo ahora, utiliza la modulación single carrier que les mencioné en un principio. Entonces, single carrier nos permite utilizar menos potencia y si lo visualizamos de una manera, digamos, más gráfica, imaginémonos que tenemos un enlace a 10 kilómetros con una antena a lo mejor no muy grande. Entonces, con OFDM, como requiero más potencia para transmitir la señal, llevo el radio al punto de saturación, transmito la señal, pero el radio, para no estar en punto de saturación, se protege, tiene un margen de protección y automáticamente lo que hace es que manda menos potencia, pero del otro lado tiene que bajar la modulación y robustecer el FEC para efecto de que el enlace se mantenga operativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a perder desempeño. En el caso de single carrier, como mencionamos que requiere mucho menos potencia, voy a poder llevar el radio a un cierto nivel de potencia, transmitir la señal y probablemente obtener la máxima modulación del otro lado, lo cual se va a convertir en mayor desempeño. Y si lo visualizamos en términos de megahertz, vamos a darnos cuenta
de que es equivalente a que tuviéramos un ahorro de aproximadamente el 30% del ancho de banda. Siguiente, por favor. Hablamos, por ejemplo, del tema de la potencia, ¿no?, que decíamos ahorita. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de enlaces, y en el ejemplo que les estaba dando ahora de tener, digamos, 10 kilómetros, etcétera, lo primero que sucede es que si yo quiero transmitir a la máxima modulación en un radio OFDM, la potencia disponible en el radio solo es de 20 dBm. Entonces imagínense, 27 dBm es medio watt. 3 dBm menos sería 250 miliwatts. Y si tengo 20 dBm, estoy hablando de menos de 200 miliwatts útiles para poder transmitir con la máxima modulación. Lo que sucede con Quanta 5 es que Quanta 5 nos va a permitir tener 24 dBm a la máxima modulación. Entonces, esto, si ustedes se dan cuenta, esos 4 dBm es más del doble de la potencia disponible. Entonces, esto es lo que nos lleva a plantear que vamos a tener aproximadamente 2.5 veces más potencia disponible para poder utilizar dentro del mismo enlace. Siguiente, por favor. Vamos a hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que estamos platicando. Estamos ya muy cerca de concluir. Lo primero es, ¿qué herramientas nos da Quanta 5 para poder pelear de mejor manera contra la interferencia? Lo primero es que tenemos una granularidad de canales más amplia, lo cual nos va a permitir acomodarnos de mejor manera en los espacios disponibles. Tenemos el módulo de frecuencia dividida. Esto nos va a permitir que podamos tener un aportador en una frecuencia, un aportador en otra frecuencia, y de tal manera podemos minimizar el impacto que podamos tener respecto de esto. La modulación independiente de polaridad. Como ya vimos, el ser independientes en cada una de las polaridades va a permitir que el impacto de la interferencia también se minimice. Y finalmente el Instant DFS, que es esta capacidad del radio de poderse estar moviendo de frecuencia en presencia de esta misma interferencia. Hablemos de lo que es la eficiencia espectral. La eficiencia espectral se calcula muy fácil. Ustedes agarran la capacidad de su radio, lo dividen entre los megahertz que están utilizando y eso les da la eficiencia espectral. Por ejemplo, vamos a suponer pongan ustedes el ejemplo, un radio FDM convencional, utilicen un canal de 40 para hacerlo, digamos, sencillo, y los radios OFDM tienen una eficiencia espectral máxima de 10 bits por hertz. Esto les da una capacidad adicional que en conjunto con las características adicionales que platicamos, les permite llegar a ese 30% menos de ancho de banda para una misma capacidad dada. Y finalmente, lo que explicamos en la lámina anterior, más potencia disponible en el radio para poder transmitir gracias al uso de single carrier. Siguiente, por favor. Déjenme compararles aquí un escenario, digamos, más o menos hipotético. Obviamente aquí tenía una marca, pero saqué el nombre de la marca para no herir susceptibilidades. Vamos a suponer que quisiéramos transmitir 650 megabits, que ese fuera el objetivo. Entonces, una solución Wi-Fi AC requeriría utilizar un canal de 80 MHz. El caso del Quanta 5 utilizaría una portadora de 56 MHz. Si ustedes hacen la matemática, aproximadamente tenemos el 30%. Entonces, este es el primer paso importante. Siguiente clic, por favor. Ahora, desde el punto de vista de potencia, esto lo mencioné previamente. Cuando nosotros transmitimos a la máxima potencia en un sistema OFDM Wi-Fi AC, la potencia real disponible para transmitir a la máxima modulación son solamente 20 dBm.
En el caso del Quanta 5, como expliqué, tenemos 24 dBms, más del doble de la potencia, aproximadamente 2.5 veces más potencia. Ahora, ¿por qué es tan importante mencionar este tema? ¿Qué pasa cuando ustedes llevan a saturación un amplificador? Generan lo que se conoce como distorsión armónica. Entonces, básicamente esa distorsión armónica que están generando va a generar mucho ruido dentro del receptor y lo que va a hacer es que obviamente no se interprete correctamente la señal y obviamente el desempeño se demerite sustancialmente. Por eso es importante no tener los no tratar de forzar los amplificadores al punto de saturación. Finalmente, cuando hablamos de las herramientas de mitigación de interferencia, lo que podemos ver aquí es que el toolkit, digamos, las herramientas integradas dentro de Quanta 5 son herramientas avanzadas, mientras que lo que tenemos en los sistemas tradicionales OFDM, Wi-Fi AC, son herramientas muy básicas. Entonces, cuando ustedes se quieren defender de la interferencia en ambientes complicados, todo ese toolkit de herramientas interconstruidas dentro de Quanta 5 es lo que les va a permitir operar de una mejor manera, que es uno de los objetivos que yo les planteé al principio de la charla. Este radio se va a comportar de una mejor manera en ambientes complicados. Siguiente, por favor. Y siguientes 2 clics. Finalmente, ¿qué sigue? Muchos de ustedes saben que la banda de 6 GHz está en discusión en todos lados, desde Estados Unidos hasta Argentina y en muchos países del mundo. Infinet, dentro de su historia, ha utilizado la banda de 6 GHz desde hace probablemente más de 10 años. Entonces hay una experiencia importante con el uso de la banda y hemos diseñado y tenemos ya también disponible un producto que se llama Quanta 6, que tiene básicamente casi todas las características que ya describimos, pero este es un radio que cubre de 6 a 6.4 GHz. Entonces, básicamente lo que queremos decirles con este slide es, nosotros ya estamos listos para lo que es el advenimiento de la banda de 6, tanto en las soluciones punto a punto como en las soluciones punto multipunto. ¿Por qué? Porque para nosotros no es nuevo. Son tecnologías que utilizamos desde hace ya una buena cantidad de años. Siguiente, por favor. Con esto yo culmino la presentación. Les ofrecí que iba a ser una presentación no muy larga. Traté de ajustarme lo más posible a esa idea. Y para finalizar la presentación, mi compañero Carlos va a reproducir un video que es un testimonio de un operador ISP de la ciudad de Durango, México, que está utilizando actualmente Quanta 5 y que nos cuenta un poquito sobre la experiencia que él ha tenido con la utilización del radio. Los dejo entonces con el video y regresamos para despedirnos. Bueno, en este chatcon hoy también tenemos otro invitado especial. Se trata del ingeniero Daniel de la empresa Omanet. Ingeniero, bienvenido. Bueno, inicialmente nos gustaría conocer un poco más de Omanet. ¿A qué se dedica esta empresa mexicana? Mi nombre es Daniel Aguilar Bermúdez. Soy el jefe de infraestructura e ingeniería de la empresa Omanet. Omanet somos una empresa que ya tenemos más de 25 años siendo proveedores de servicios de Internet. Tenemos de 2 años para acá que somos WISP también. Nuestros clientes son hogares y negocios. Y tenemos también clientes a los que les ofrecemos servicios dedicados como mineras y empresas grandes. ¿Qué tan importante es contar con una comunicación inalámbrica altamente confiable para su negocio y para el sector en general?
Es muy importante porque nosotros ofrecemos todos nuestros servicios ahorita por medio de enlaces inalámbricos. Entonces, necesitamos de la confiabilidad de equipos que nos den estabilidad en nuestros enlaces para brindar un mejor servicio a todos nuestros clientes. ¿Por qué Humanet toma la decisión de adquirir las soluciones de Infinite y cómo les ha ido con los equipos y con el soporte? Probamos con varios equipos, los cuales nos dieron un throughput muy semejante al que tenemos con los equipos Quanta. Nos dio una mayor estabilidad en cuanto que se mantiene el enlace vivo todo el tiempo. Con los otros equipos, si bien teníamos más o menos el mismo throughput, la misma capacidad de ancho de banda, teníamos mucha inestabilidad. Se nos caían los enlaces muy seguido. Genial, ingeniero. Nos gustaría saber cómo es la solución que ustedes implementaron con Infinite, de qué se trata, qué equipos adquirieron. Este enlace que nosotros decidimos hacer con el equipo Quanta 5 es un enlace punto a punto que está más o menos a 4 kilómetros. Nosotros somos de Durango, México, y ese enlace cruza de nuestras oficinas por el centro de la ciudad. Entonces nos encontramos con que ahí tenemos mucho ruido en el medio. Tenemos por ahí este enlace, nos llega a un repetidor que tiene cierta cobertura en la ciudad y que nos estaba exigiendo una mayor calidad en el enlace por, por lo que ya te platicaba del ruido en el medio y que tenemos por ahí bastantes quejas de algunos de nuestros clientes. Ok. ¿Han considerado ampliar la red con las soluciones de Infinite? Estamos considerando verlo un poco más de tiempo, con un poquito más de carga, a ver cómo nos funciona y tomar ya decisiones, a ver si tenemos, si ampliamos nuestra red o bien mejoramos nuestra red ya con equipos Infinite. Bueno, finalmente nos gustaría saber qué beneficios le ha ofrecido las soluciones inalámbricas de Infinite, tanto a la compañía como a los clientes. Los clientes, al tener mayor estabilidad, eh, tienen el servicio siempre vivo, no tienen desconexiones y no tienen intermitencias en su servicio. A nosotros como empresa, pues nos ha bajado bastante la atención a clientes. No tenemos tanto soporte proveniente de esos sitios a los que este enlace les provee el servicio. El beneficio que hemos tenido con este enlace es la estabilidad. A pesar de todo el ruido que hay en el medio, el enlace se mantiene siempre vivo, o sea, nunca se cae. A diferencia de otros equipos, nos otorgaban el mismo ancho de banda en cuanto a throughput, pero teníamos caídas constantes, o sea, los equipos en ruido los hacía que se perdieran por momentos en el enlace y eso nos perjudicaba bastante porque eran intermitencias con nuestros clientes en cuanto a su servicio. Una vez que pusimos estos equipos, nos dimos cuenta que con el mismo ancho de banda no tenemos esas intermitencias, no se nos cae, está estable siempre el enlace a cualquier hora y entonces esos beneficios nos han ayudado mucho porque sí teníamos mucho soporte para esos sitios. Bueno, ingeniero, muchas gracias por compartir este testimonio tan importante con nosotros. Esperamos que Omanet siga creciendo de la mano con las soluciones de Infinite. Bueno, con eso, con este video concluiríamos el webinar. Digo, definitivamente todas las preguntas que ustedes tengan son bienvenidas. Vamos a mantener el enlace vivo todavía
algunos minutos por si quieren interactuar, con mucho gusto. De cualquier manera, tanto la grabación de este webinar se les va a hacer llegar a su correo electrónico que registraron, pues ahí van a poder, poder volver a verla si es el objetivo, o distribuirla. Y cualquier otra pregunta adicional que tengan, con muchísimo gusto estamos a la orden. Muchas gracias. Vamos a permanecer aquí unos minutos por si tienen algunas preguntas en Carlos, el chat. nos dejaron dos preguntas ahí en el chat. Para los que quieren hacer preguntas, también lo pueden dejar ahí en el chat. Ya las contestamos mientras que estabas hablando, entonces vamos a leer las preguntas que no habíamos contestado. Entonces, nos pregunta Carlos Chávez, excelente presentación y excelente tecnología. ¿Cómo andan en precio en comparación con la competencia? Por ejemplo, Cambium. Bueno, digamos, es una pregunta que luego es complicado responderla en línea, pero lo que yo te podría decir es que somos muy, muy competitivos contra las líneas altas de cambio. Yo te diría que muy competitivos. Y con las líneas bajas de cambio somos competitivos. Entonces, de pronto puede ser interesante que lo explores. Digo, no es el objetivo aquí hacer mayores comparativas, pero creo que va a ser una experiencia muy agradable la que vas a tener una vez que lo pruebes. Aquí hay otra pregunta de Edgar Andrés. ¿Qué tipos de dish, me imagino de platos, recomiendan para los radios Quanta 5 de antena externa? Ok, bueno, es también una pregunta de pronto un poco compleja porque depende mucho del presupuesto. Por ejemplo, si ustedes quieren tener las antenas que probablemente tienen el mejor desempeño en el mercado, pues son las radio waves. Sin embargo, nosotros hemos hecho pruebas muy satisfactorias con una marca israelí que se llama Mars, que fabrica muy buenas antenas, tampoco tan baratas. También está una empresa brasileña, ALG.com, que tiene una línea que se llama High Performance, que también tiene un desempeño bueno. En fin, pueden ustedes encontrar diferentes marcas. Mucho del secreto del enlace también deriva en la apertura de la antena. Entonces, si ustedes compran una antena, fíjense en la apertura que tiene. Entonces, ustedes pueden ver una antena con una apertura de, no sé, de 10, 18 grados o más. Se van a dar cuenta que la apertura es muy amplia. Entonces, obviamente, va a captar más interferencia cuando ustedes apunten el enlace. Entre menor sea la apertura de la antena, se va a desempeñar mucho mejor. Entonces, digo, lo ideal serían antenas en el rango de 2.5 grados, pero obviamente el precio se eleva. Pero si ustedes pueden encontrar antenas lo más cercano a eso, esas les van a funcionar bien. Creo que voy a leer dos preguntas más. Hay más, igual las vamos a contestar vía correo. Entonces, les agradecemos pues las preguntas, pero pues por tiempo no alcanzamos a contestarlas todas. Si el ruido es alto, pregunta Marlon, si el ruido es alto y la distancia es de 50 kilómetros, ¿es factible que el radio enlace no enganche? Pues yo, si quieres ahí puedo darte un testimonio de un enlace que tenemos de 92 kilómetros, donde tenemos un piso de ruido de alrededor de unos 65 dBm de ruido. Y tenemos enlace, tenemos enlace. Entonces, el tema siempre va a ser el nivel de potencia versus el piso de ruido. Pero es posible, como lo explicó Carlos, dado que el Quanta 5 no pierde potencia, es posible lograr esas distancias largas con pisos de ruido fuertes. Y la última, dice, ¿Quanta 5 se puede integrar con otros dispositivos de terceros? No, la respuesta es no, porque nosotros no utilizamos Wi-Fi. Entonces ustedes lo que van a ver en el mercado son dispositivos Wi-Fi AC en este caso y probablemente la siguiente generación, pero son productos Wi-Fi. En este caso es un chipset propietario y por consiguiente no se puede integrar con terceros.
Perfecto. Yo creo que con esto finalizamos, Carlos. Ok, sí, ahí veo algunas otras preguntas. Con mucho gusto hacemos la respuesta y se las enviamos al correo a todos. Pues muchas gracias de nuevo. La idea era no hacerlo tan largo, pero bueno, obviamente todas las preguntas son bienvenidas. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos en el siguiente.